Imagina un momento de tensión. El corazón se acelera, la mente se llena de pensamientos inquietos y surge el impulso de reaccionar sin pensar. ¿Cuántas decisiones, grandes o pequeñas, hemos tomado bajo la fuerza de las emociones, llevándonos a caminos inciertos y a arrepentimientos? Las emociones son una parte esencial de nosotros, pero cuando toman el control, pueden desviarnos de aquello que realmente queremos en nuestra vida. En la búsqueda de una mente más fuerte y equilibrada, los filósofos estoicos nos enseñaron que la verdadera sabiduría no reside en reprimir las emociones, sino en aprender a comprenderlas y a dirigirlas. Solo al distanciarnos de la tormenta emocional podemos ver lo que realmente importa y actuar con la claridad necesaria para tomar decisiones firmes, aquellas que nos elevan y fortalecen. En este video, exploraremos los 7 secretos estoicos para que dejes de actuar por emoción y desarrolles una mente guiada por la sabiduría. Cada lección es un paso más hacia la tranquilidad y el control sobre tus reacciones. Si estás listo para empezar este viaje de fortalecimiento interior, deja tu like, suscríbete al canal y comenta la frase secreta: no actuaré más por emoción. Vamos juntos rumbo a una mente invencible. 1. El espejo que no miente. Cuando nos enfrentamos a momentos de tensión, de incertidumbre o incluso de pasión, a menudo miramos hacia afuera, buscando respuestas o justificaciones en circunstancias externas. Somos rápidos en culpar al mundo, a las personas a nuestro alrededor, a los eventos inesperados que parecen empujarnos contra la pared. Pero, en realidad, el verdadero reflejo de lo que está sucediendo no está afuera, sino dentro de nosotros. El espejo que no miente es nuestra propia mente. Nos revela, sin piedad, quiénes somos en nuestros momentos de emoción. Si actuamos con ira, con miedo o en medio de la confusión, el espejo solo nos devuelve aquello que proyectamos. El secreto estoico es precisamente este, la reflexión interna. Antes de actuar, antes de cualquier palabra o movimiento, debemos mirar hacia adentro. La emoción, aunque poderosa y muchas veces irresistible, no debe ser la única fuerza que guíe nuestras decisiones. Puede ser una brújula temporal, pero nunca el mapa completo. Como nos enseña Marco Aurelio, el alma se refleja en lo que decides, no en lo que sientes. ¿Qué significa esto? Significa que, por más que la emoción sea parte de nosotros, nuestra verdadera esencia se revela en las elecciones que hacemos, en las acciones que tomamos después de que la emoción pasa. Imagínate frente a un espejo. Este espejo refleja no solo tu apariencia, sino también tu esencia. Cuando estás enojado, este espejo refleja un semblante distorsionado. Las cejas fruncidas, la mirada dura. Cuando estás triste, la fisonomía cambia, los hombros pesan, los ojos pierden el brillo. Pero el espejo no miente, solo refleja lo que estás proyectando. Y lo que refleja no es una verdad definitiva, sino un momento pasajero. Así también son las emociones, pasajeras, transitorias, como nubes que se mueven en el cielo. Pueden oscurecer nuestra visión temporalmente, pero no cambian lo que el cielo realmente es. El cielo, como nuestra esencia, permanece claro y vasto, incluso cuando está cubierto. El sabio, al enfrentar este espejo emocional, no actúa de inmediato. Observa. Sabe que si actúa impulsivamente, el reflejo momentáneo será su única verdad. Pero si espera, si respira hondo, el reflejo cambiará. Las nubes pasarán y la visión se volverá más clara. La sabiduría estoica nos enseña que la emoción es parte de nosotros, pero no debe ser la parte que gobierne nuestras acciones. Es como un invitado en nuestra casa. Debemos escucharla, pero no dejarla tomar el control. El secreto para no actuar por emoción, sino con sabiduría, radica en la capacidad de diferenciar el reflejo momentáneo de la realidad permanente. Cuando la ira surge, refleja una reacción a un evento. Quizás alguien ha dicho algo que nos hirió. Nuestra primera reacción es de defensa, de ataque, de devolver la ofensa con más ofensa. Sin embargo, al mirar en el espejo de la razón, nos damos cuenta de que esta emoción es temporal. La ira, si se deja sola, se disipa. Si se alimenta, crece. Nos corresponde decidir qué camino seguir. La práctica estoica sugiere un intervalo entre el sentimiento y la acción. Este intervalo es donde nace la sabiduría. Epicteto en sus enseñanzas decía: no son los eventos los que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellos. El espejo interno refleja esta idea de forma clara. Cuando algo sucede, la emoción surge como una respuesta primitiva.
pero nos toca interpretar este acontecimiento. Si dejamos que la emoción sea la única voz, nuestra visión será limitada. Si por el contrario dejamos que la razón hable, abrimos un campo más vasto de entendimiento. Piensa en un río. Cuando sus aguas están agitadas, es imposible ver el fondo. Las piedras, los peces, todo lo que hay debajo de la superficie desaparece. Pero cuando el río está tranquilo, las aguas son cristalinas, y podemos ver hasta los más pequeños detalles. Así es nuestra mente. Cuando agitamos la superficie con emociones, perdemos la claridad de lo que realmente está sucediendo. Pero al permitir que pase el tiempo que las aguas se calmen, vemos con una claridad que antes no era posible. El espejo que no miente también revela nuestros patrones. ¿Cuántas veces actuamos de manera impulsiva y nos arrepentimos después? ¿Cuántas decisiones tomadas en el calor del momento trajeron consecuencias que podrían haberse evitado? El espejo no nos juzga, pero nos muestra la verdad. Nos corresponde a nosotros, con esta verdad reflejada, hacer diferente la próxima vez. Por lo tanto, la práctica diaria debe ser esta. Antes de actuar, mira en el espejo. No en el reflejo físico, sino en el reflejo de tu mente. Pregúntate, ¿estoy actuando por emoción o por razón? Espera. Da tiempo para que el reflejo se estabilice, para que las aguas se calmen. Y entonces, actúa. La acción tomada después de la reflexión es siempre más sabia que la que nace en el calor del momento. La emoción puede ser intensa, pero la sabiduría es eterna. Por último, recuerda, tú eres el maestro de tu propio reflejo. El espejo no miente, pero puedes decidir lo que mostrará. Elige la calma, elige la razón, y verás que la verdadera libertad está en no ser esclavo de tus emociones, sino señor de tus acciones. 2. El refugio en la prudencia. En la vida cotidiana, estamos constantemente confrontados con situaciones que provocan reacciones emocionales intensas. En un instante podemos ser consumidos por ira, frustración, ansiedad o incluso euforia, y en esos momentos, nuestras acciones pueden ser impulsivas. Actuar precipitadamente es uno de los mayores peligros para la sabiduría y el equilibrio, ya que a menudo terminamos tomando decisiones que no reflejan quiénes realmente somos. La prudencia, sin embargo, es el refugio seguro para aquellos que desean actuar con sabiduría. Y es esto lo que los estoicos nos enseñan en su tercer secreto. La prudencia es una virtud fundamental en el estoicismo. Representa la capacidad de pensar antes de actuar, de reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones y de evaluar si lo que estamos a punto de hacer está de acuerdo con nuestros principios y objetivos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda que el alma se transforma en lo que piensa, indicando que nuestras acciones son moldeadas por los pensamientos y las intenciones que cultivamos internamente. Cuando permitimos que las emociones controlen nuestras acciones, dejamos que pensamientos desordenados y confusos definan el curso de nuestras vidas. Pero al practicar la prudencia logramos traer claridad y serenidad a nuestras elecciones. La prudencia nos ofrece el poder de detenernos, observar y elegir el mejor camino, incluso en las situaciones más desafiadoras. Imagínate en un momento de extrema tensión. Tal vez alguien te haya ofendido, y tu primera reacción sea confrontar a esa persona con ira. Si actuamos por emoción, podremos decir cosas que no pueden ser retiradas, palabras que cortan más profundo de lo que pretendemos. El momento pasa, pero las consecuencias de nuestras acciones precipitadas permanecen. La prudencia, por otro lado, nos da la capacidad de respirar hondo, retroceder y evaluar. ¿Realmente esta reacción inmediata traerá algo positivo? ¿Cómo impactará la relación que tengo con esta persona? ¿Estoy realmente actuando de acuerdo con mis valores o me está llevando la ira? Al hacer esta pausa podemos conectarnos con nuestro yo más profundo, aquel que está más allá del calor de la emoción. Esta conexión nos permite tomar decisiones más sabias y reflexivas, que reflejan nuestra verdadera esencia. Para los estoicos esta práctica era una parte vital de sus vidas diarias. Epicteto nos enseña que no controlamos los eventos externos, pero siempre podemos controlar nuestra reacción a ellos. La prudencia, entonces, no es una forma de evitar emociones o ignorar nuestros sentimientos, sino de dirigirlos de manera sabia y productiva. Un ejemplo clásico de la aplicación de la prudencia está en la historia de Séneca. Vivía en una época de gran inestabilidad política, donde decisiones precipitadas podían costar vidas. En cierta ocasión,
uno de sus alumnos, impulsado por la ira, quería retaliar a un rival con violencia. Séneca, calmadamente, pidió que reflexionara sobre las consecuencias de tal acción. Le recordó que la ira es una emoción pasajera, pero los resultados de nuestras acciones pueden ser permanentes. Séneca aconsejó a su alumno esperar hasta el día siguiente antes de tomar cualquier decisión. Al hacerlo, el joven tuvo tiempo de reconsiderar su elección y, con la mente más tranquila, decidió que no valía la pena actuar por emoción. Este es un ejemplo claro de cómo la prudencia puede salvar no solo nuestras relaciones, sino también nuestra paz interna. La práctica de la prudencia exige un entendimiento profundo de nosotros mismos. Cuanto más conocemos nuestras emociones, más podemos identificar los momentos en que están a punto de dominarnos. En este sentido, los estoicos sugieren ejercicios diarios de reflexión. Uno de estos ejercicios es la retrospectiva nocturna, en la que, al final del día, revisas tus acciones, pensamientos y emociones. Pregúntate, ¿dónde fui impulsivo? ¿Dónde dejé que mis emociones hablaran más alto que mi razón? ¿Qué podría haber hecho de forma diferente? Esta práctica constante de autoevaluación ayuda a fortalecer la prudencia, convirtiéndola en una parte natural de nuestras vidas. Otro ejercicio es la preparación para lo que está por venir. Antes de enfrentar una situación potencialmente desafiante, visualiza cómo te gustaría actuar. Si sabes que vas a entrar en una reunión tensa, por ejemplo, prepárate mentalmente para mantener la calma. Escuchar antes de reaccionar y hablar solo cuando tengas la certeza de que tus palabras son guiadas por la razón y no por la emoción. Este tipo de preparación fortalece nuestra capacidad de resistir el impulso de actuar precipitadamente. El gran desafío de la prudencia es que exige paciencia y autocontrol, cualidades que a menudo son difíciles de cultivar en un mundo acelerado y lleno de estímulos. Vivimos en una época en la que se nos anima a reaccionar rápidamente, ya sea a través de las redes sociales, en el tráfico o incluso en nuestras conversaciones diarias. Sin embargo, los estoicos nos recuerdan que la verdadera fuerza radica en resistir el impulso y dar espacio para que la sabiduría emerja. Cuando aplicamos la prudencia, dejamos de ser meros reactores al ambiente y nos convertimos en arquitectos de nuestras propias vidas. Ya no somos lanzados de un lado a otro por las mareas de las emociones. Somos el capitán del barco, guiando nuestro destino con calma, incluso en las aguas más tempestuosas. Al final, el secreto de la prudencia es el secreto de una vida bien vivida. No se trata de eliminar las emociones, sino de saber cómo coexistir con ellas de manera armoniosa. Como un maestro que orquesta una sinfonía, la prudencia permite que cada emoción tenga su lugar, pero sin jamás perder el control de la batuta. Esta es la verdadera esencia de actuar con sabiduría. 3. El eco de la tranquilidad. La verdadera sabiduría no se revela en el calor de la reacción, sino en el espacio silencioso entre el estímulo y la respuesta. Este secreto estoico nos invita a buscar una pausa, un momento de reflexión antes de cualquier acción. La pausa, que a primera vista puede parecer una hesitación, es en realidad la mayor demostración de fuerza y claridad que un ser humano puede tener. Actuar en la emoción es como navegar en un mar agitado. Las olas de ira, ansiedad y miedo golpean con violencia, cegándonos para la dirección correcta. Cuando tomamos decisiones en el calor de estas emociones, es como si fuéramos marineros a la deriva, guiados solo por el impulso del momento. El estoicismo, sin embargo, nos enseña que el mar de las emociones puede ser observado con calma, y que, incluso en medio de las tormentas, es posible mantener el timón firme, sin ceder al caos que nos rodea. La pausa entre el impulso y la acción es donde reside la verdadera fuerza del ser. En ese breve momento de silencio interno tenemos la oportunidad de elegir. Sí, elegir. Y la elección siempre es nuestra, aunque las circunstancias externas intenten convencernos de lo contrario. El estoicismo no niega la existencia de la emoción, forma parte de la experiencia humana, pero enseña que no necesita controlarnos. Es en este instante de pausa, en este eco de tranquilidad, donde podemos distanciarnos de la reacción automática y optar por la acción sabia. Imagina que estás en una situación donde alguien te provoca, buscando arrancar de ti una respuesta agresiva o impulsiva. El impulso natural sería retribuir, reaccionar en la misma moneda, pues nuestro instinto primitivo nos lleva a actuar por emoción, a defender nuestro ego y nuestro orgullo.
Pero la sabiduría estoica nos enseña que, antes de responder, debemos crear un espacio mental donde la razón pueda florecer. En ese intervalo, por breve que sea, encontramos la oportunidad de reflexionar. ¿Esta acción refleja quién soy realmente? ¿Me traerá paz o arrepentimiento? La pausa no es cobardía, es una elección consciente. En el espacio de ese silencio, la sabiduría emerge como un faro en medio de la tormenta emocional. Séneca, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía que la ira, incluso cuando es justificada, es una debilidad. La ira es una llama que se alimenta de nuestra atención, y cuanto más respondemos a ella, más crece, hasta consumir nuestra razón. Al cultivar el hábito de pausar, comenzamos a percibir que lo que parecía urgente en la emoción se disuelve con el tiempo. Marco Aurelio, el emperador filósofo, reflexionaba diariamente sobre el control de las emociones. Sabía que el liderazgo exigía no solo sabiduría en las palabras, sino sabiduría en las acciones. Decía: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Reconoce esto y encontrarás fuerza. Es en esta frase donde encontramos el núcleo del secreto. La fuerza no está en dominar lo externo, sino en dominarnos a nosotros mismos. Y este dominio solo puede lograrse cuando la emoción no es la guía de nuestras acciones. La pausa permite el análisis. En lugar de reaccionar instantáneamente, tenemos el privilegio de observar la situación desde arriba, como un observador imparcial. Este distanciamiento es crucial. Cuando estamos dentro de la emoción, nuestra visión se nubla. Cuando nos distanciamos, vemos las cosas como realmente son. La ira, el miedo, el orgullo, todos esos sentimientos que nos incitan a actuar de manera impulsiva, comienzan a perder su poder cuando los observamos desde fuera. El eco de la tranquilidad no es un silencio externo. No es alejarse físicamente de lo que nos afecta, sino crear un espacio de paz dentro de nosotros, incluso en medio del caos. Es fácil ser calmado en un ambiente sereno, pero la verdadera prueba de la sabiduría es mantener esa serenidad en el ojo del huracán. El silencio que buscamos no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de reacción automática, la ausencia de perturbación interna. Al cultivar este eco de la tranquilidad, transformamos no solo nuestras acciones, sino también nuestra percepción del mundo. Empezamos a entender que, en la mayoría de los casos, lo que parecía una urgencia emocional era en realidad algo pasajero, que no merecía tanta de nuestra energía. Aprendemos que la emoción es como un viento fuerte. Si construyes tus acciones en el calor de ese viento, serás arrastrado. Pero si anclas tu mente en el suelo de la razón, el viento pasará y tú permanecerás firme. En nuestras vidas diarias, el eco de la tranquilidad puede aplicarse en varias situaciones. Imagina que estás en una discusión con un colega de trabajo y la tensión aumenta. La primera reacción sería elevar el tono de voz, retribuir con más fuerza. Pero si aplicas este secreto, haces una pausa. Respiras hondo y te preguntas: ¿esto realmente importa? ¿Mi respuesta aquí mejorará o empeorará la situación? Esta breve reflexión no solo evita errores emocionales, sino que también transforma la forma en que lidias con los conflictos. En lugar de intensificar la llama, te conviertes en un agente de paz, alguien que actúa con claridad y no con impulsividad. Al final, este enfoque también tiende a influir positivamente en quienes te rodean. El ejemplo de quien actúa con sabiduría es más poderoso que cualquier palabra dicha en el calor del momento. El eco de la tranquilidad es una práctica que, cuando se cultiva, se convierte en un legado en nuestra vida. Las emociones continuarán surgiendo, eso es inevitable, pero la forma en que reaccionamos ante ellas es lo que define nuestra travesía de sabiduría. Cada pausa que hacemos, cada reflexión que elegimos antes de actuar, es un ladrillo que construimos en dirección a una vida guiada por la razón, y no por el impulso. La próxima vez que el impulso de la emoción llame a tu puerta, recuerda este secreto. Haz de la pausa tu mayor respuesta. El eco de la tranquilidad será siempre tu guía, conduciéndote hacia acciones que reflejen lo mejor de quien realmente eres, y no lo peor que la emoción momentánea puede traer. 4. La mirada tranquila de la razón. La sabiduría estoica nos enseña a buscar serenidad en medio del caos, y la clave para ello radica en dominar el arte de separar lo que podemos y lo que no podemos controlar. Cuando hablamos de no actuar por emoción, estamos, en realidad, hablando sobre reconocer esta línea divisoria entre lo que es nuestra responsabilidad
y lo que está más allá de nuestro alcance. Este es el primer y más poderoso secreto que los estoicos ofrecen: la mirada tranquila de la razón. Imagina un barco navegando por aguas turbulentas. La tripulación no puede controlar el viento o las corrientes, pero puede ajustar sus velas y dirigir el timón. De la misma manera, en la vida, no podemos controlar el comportamiento de los demás, las circunstancias externas, o incluso el futuro, pero podemos controlar nuestra reacción ante estas fuerzas. Y es precisamente aquí donde se revela la sabiduría. Cuando somos arrastrados por las emociones, a menudo es porque estamos luchando contra lo que está fuera de nuestro control. La ira surge cuando algo o alguien no corresponde a nuestras expectativas. El miedo crece cuando nos preocupamos por eventos que pueden o no ocurrir. La frustración se apodera cuando intentamos forzar resultados que no dependen de nosotros. En todas estas situaciones, la emoción nace del deseo de moldear el mundo a nuestro alrededor de acuerdo con nuestra voluntad, algo que inevitablemente está fuera de nuestras manos. Los estoicos nos invitan a invertir esta lógica. Epicteto, en su Manual para la Vida, o Enchiridion, enfatiza la importancia de comprender lo que es nuestro, lo que está verdaderamente bajo nuestro control. Nos recuerda que nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras elecciones están en nuestras manos. Todo lo demás, lo que piensan los demás, los acontecimientos externos, hasta el clima y las circunstancias que nos rodean, están más allá de nuestro poder. Y es en este reconocimiento donde reside el secreto para actuar con sabiduría, en lugar de emoción. Piensa en cuántas veces has actuado de manera impulsiva, solo para arrepentirte más tarde. Quizás fue una pelea con un amigo, donde palabras dichas en el calor del momento hirieron profundamente. O quizás fue una decisión precipitada en el trabajo, motivada por el miedo o la ansiedad. En ambos casos, lo que estaba en juego era tu capacidad de discernir entre lo que estaba bajo tu control, tus palabras, tus acciones, y lo que no lo estaba, como la reacción del otro o el resultado de tus acciones. La mirada tranquila de la razón nos invita a dar un paso atrás antes de reaccionar, a reflexionar con calma sobre la situación. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿puedo controlar esto? Si la respuesta es no, entonces la emoción que sentimos nos está llevando hacia un camino de sufrimiento innecesario. La sabiduría consiste en aceptar esta verdad y elegir una respuesta más ponderada, más consciente. Los estoicos practicaban esta reflexión diariamente. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribía sobre la necesidad de estar atentos a las primeras impresiones, aquellas que surgen cargadas de emoción e impulso. Describe cómo, al observar estas impresiones, podemos neutralizar su fuerza, evitando que nos arrastren hacia reacciones impulsivas. El secreto radica en no negar lo que sentimos, sino en no permitir que esos sentimientos nos gobiernen. Esta mirada tranquila de la razón se cultiva con práctica. No es algo que surge de la noche a la mañana. Los estoicos nos animan a entrenar nuestra mente, así como entrenamos nuestro cuerpo. Ante cada situación que surge, tenemos la oportunidad de elegir cómo responder. Podemos reaccionar ciegamente, movidos por la ira, el miedo o la tristeza, o podemos pausar, reflexionar y actuar de acuerdo con la razón. La elección consciente de responder con sabiduría, en lugar de emoción, es lo que nos eleva. Y esto no significa que la emoción deba ser ignorada o suprimida. Puede ser vista, entendida e incluso respetada. Sin embargo, la verdadera fuerza estoica radica en saber que la emoción es solo una parte de la experiencia, no la guía. Cuando elegimos actuar por razón, estamos eligiendo lo que es mejor para nosotros a largo plazo, y no lo que parece urgente en el momento. Hay una historia interesante que ilustra esta práctica. Se dice que Séneca, el famoso filósofo estoico, una vez fue testigo de la destrucción de su casa durante un incendio. Ante tal tragedia, no se dejó dominar por la emoción o el desespero. En cambio, reflexionó sobre lo que estaba bajo su control. No podía apagar las llamas ni restaurar su casa, pero podía elegir cómo reaccionar ante la pérdida. Con serenidad, aceptó lo ocurrido y siguió adelante, más preocupado por su carácter que por sus bienes materiales. Esta actitud estoica no es de indiferencia o frialdad, sino de fuerza interior. Al reconocer lo que no podemos controlar, liberamos nuestra mente de las cadenas de la frustración y la ira. Actuamos con la claridad que la razón nos ofrece,
permitiendo que nuestras elecciones sean guiadas por la sabiduría y no por el tumulto emocional. Así, este secreto estoico, la mirada tranquila de la razón, nos enseña a dar un paso atrás, a observar, a discernir lo que es verdaderamente nuestro para controlar y lo que debemos aceptar con serenidad. Cuando aprendemos a actuar de esta manera, nos convertimos en inquebrantables, como una roca en medio de un mar agitado. El mundo puede seguir girando a nuestro alrededor, pero nuestra paz interior permanecerá intacta. 5. El guerrero invisible, la batalla interna entre emoción y sabiduría. Imagina un guerrero. No empuña espadas, no viste armaduras de hierro y no cabalga en campo abierto. Es invisible, pues su batalla ocurre en el campo silencioso de la mente. Este guerrero no lucha contra enemigos externos, sino que enfrenta las fuerzas más sutiles y poderosas que habitan dentro de nosotros, las emociones desenfrenadas y los impulsos momentáneos. Su mayor adversario es su propia reacción, su inclinación natural a actuar sin pensar, movido por la emoción. Y su victoria más grandiosa es conquistar a sí mismo. En la filosofía estoica, este guerrero invisible representa a cada uno de nosotros. Cada día nos presenta batallas invisibles, donde la ira, el miedo, la envidia o el deseo amenazan con sacarnos el control de nuestras acciones. La sabiduría, en este contexto, es como la espada invisible del guerrero, afilada por la reflexión, fortalecida por el autocontrol y guiada por la razón. Cuando permitimos que la emoción guíe nuestras acciones, nos convertimos en prisioneros del momento. En el calor del impulso, actuamos sin pensar en las consecuencias, respondiendo a lo que sentimos de manera reactiva. La emoción es engañosa, pues muchas veces se disfraza de urgencia, como si necesitáramos reaccionar de inmediato, sin tiempo para la reflexión. Pero como nos enseña Marco Aurelio, el alma se tiñe con las tintas de tus pensamientos. Cuando nuestras acciones son movidas por la emoción, esos colores se convierten en manchas, borrando la claridad y la tranquilidad que nacen de la mente en paz. El guerrero invisible es aquel que, en medio de la batalla interna, tiene el valor de detenerse. No se precipita a la acción, sino que permanece atento y observador. Comprende que, en la mayoría de los casos, la urgencia que la emoción impone es una ilusión. La verdadera fuerza no radica en responder de inmediato, sino en saber esperar el momento adecuado. No es un acto de debilidad dudar ante la ira o el miedo, es un acto de sabiduría. El discernimiento es la clave para vencer esta batalla interna. Cuando somos dominados por la emoción, nuestra percepción se distorsiona. Lo que parece ser un ataque personal, a menudo es solo una interpretación exagerada. Lo que parece una ofensa imperdonable, muchas veces no pasa de una situación mal comprendida. El guerrero invisible, al desarrollar el discernimiento, aprende a distinguir entre la realidad y la ficción creada por la mente emocional. Séneca nos enseña que la mayor parte de los dolores humanos son fabricados por nuestras propias mentes. Esto significa que, al permitir que la emoción controle nuestras acciones, estamos entregando nuestra libertad a una construcción ilusoria. El guerrero invisible, por otro lado, mantiene su libertad intacta. Observa sus pensamientos y emociones como quien observa nubes en el cielo. Pasan, cambian de forma y eventualmente se disipan. Comprende que actuar en el auge de la emoción es como intentar sostener una nube. Es inútil y innecesario. El guerrero invisible posee un arma poderosa, la pausa. En momentos de tensión, cuando el mundo a nuestro alrededor parece exigir una respuesta inmediata, utiliza esta arma, creando un espacio entre el estímulo y la respuesta. Este espacio, por pequeño que sea, es donde reside el poder de la sabiduría. En la pausa reflexiona: ¿esto que estoy a punto de hacer o decir es guiado por la razón o por la emoción? ¿Cómo me sentiría si esperara un poco más antes de actuar? Existe una perspectiva que aún no he considerado. Actuar con sabiduría exige el valor de no actuar de inmediato. Este es el paradoja del guerrero invisible. Su mayor acción a menudo es la no acción. Reconoce que no toda situación exige una respuesta inmediata, y que el silencio y la paciencia pueden ser sus mayores aliados. Cuando las emociones se calman, la verdad emerge con más claridad, y la respuesta que antes parecía urgente puede ya no tener la misma importancia. La emoción nos hace creer que necesitamos reaccionar rápidamente para mantener el control,
Pero el verdadero poder radica en la elección. Y la elección solo puede hacerse cuando la mente está en paz, no dominada por la tormenta emocional. El guerrero invisible elige actuar con sabiduría, incluso cuando la emoción clama por acción inmediata. Entiende que la verdadera fuerza no es responder a cada provocación, sino elegir las batallas que realmente importan. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba constantemente sobre el poder del autocontrol. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza, pues exige estar siempre alerta, preparado para responder a lo inesperado. El guerrero invisible está siempre en guardia, no contra los demás, sino contra sus propias reacciones impulsivas. Sabe que, al conquistar sus emociones, también conquista la libertad de actuar de acuerdo con su razón y no con sus impulsos. La verdadera victoria del guerrero invisible no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de no ser dominado por ella. Siente ira, pero no actúa con ira. Siente miedo, pero no es controlado por el miedo. Comprende que las emociones son parte de la experiencia humana, pero su sabiduría radica en canalizarlas de manera constructiva, transformándolas en combustible para acciones que reflejen sus valores más profundos. Al final de cuentas, la batalla que libramos todos los días es entre lo que sentimos y lo que sabemos que es correcto. El guerrero invisible, al convertirse en maestro de sí mismo, comprende que la emoción, por intensa que sea, es pasajera. La sabiduría, por otro lado, es una elección constante, una práctica diaria que, cuando se cultiva, nos lleva a la verdadera libertad. 6. El peso del juicio. No reacciones al impulso momentáneo. Este secreto estoico para actuar con sabiduría y no por emoción, nos enseña sobre el poder del juicio y cómo afecta nuestras decisiones. Muchas veces, reaccionamos de manera automática e impulsiva a las situaciones, porque nuestra percepción inicial distorsiona la realidad. El estoicismo, sin embargo, nos invita a detenernos y analizar lo que realmente está delante de nosotros, en lugar de dejarnos llevar por la primera impresión, que generalmente está cargada de emoción y juicio precipitado. Marco Aurelio, el gran emperador y filósofo estoico, nos dejó enseñanzas preciosas sobre la importancia de no ser esclavos de nuestras percepciones. Nos recuerda que lo que juzgamos como un obstáculo o una amenaza puede, en realidad, ser una construcción de nuestra mente. El muro infranqueable que creemos que existe es, muchas veces, creado por nuestras emociones exageradas y por la manera en que interpretamos los eventos. ¿Qué es entonces este muro? Es la suma de nuestras expectativas, miedos y suposiciones sobre lo que puede suceder. Pero, si tenemos el valor de cuestionar nuestras percepciones, veremos que muchos de estos obstáculos son ilusiones. El verdadero desafío es ajustar la forma en que interpretamos la realidad, y no la realidad en sí. Para entender mejor este secreto, necesitamos reflexionar sobre el concepto estoico de impresión. En la filosofía estoica, una impresión es la forma en que interpretamos un evento o una situación. Cuando algo sucede, nuestra mente inmediatamente crea una narrativa sobre eso. Por ejemplo, si alguien nos ofende, la primera impresión puede ser de ira o resentimiento. Pero según los estoicos, es nuestra responsabilidad analizar esta impresión antes de reaccionar. Debemos preguntarnos, ¿esta es una ofensa real o solo mi interpretación emocional de los hechos? Esto nos da el poder de decidir cómo reaccionar de manera más sabia y ponderada. Uno de los mayores desafíos para no reaccionar al impulso momentáneo es la falta de tiempo entre el evento y nuestra reacción. Estamos condicionados a actuar rápidamente, a menudo sin pensar en las consecuencias. El secreto estoico está en el arte de pausar y reflexionar. Cuando algo nos provoca emocionalmente, en lugar de reaccionar instantáneamente, debemos hacer una pausa. Esta pausa nos da espacio para respirar, procesar y analizar la situación con claridad. Imagina un escenario en el que recibes una crítica inesperada en el trabajo. Tu primera reacción puede ser de ira, frustración o incluso defensiva. En ese momento el impulso emocional toma el control, y la tendencia es responder, justificar o incluso atacar de vuelta. Pero lo que los estoicos nos enseñan es la importancia de detenerse. En lugar de reaccionar, respira hondo y observa la situación como un espectador. Pregúntate, ¿esta crítica es justa? ¿Hay algo que pueda aprender de esto? ¿O es solo una opinión que no refleja la realidad? Al crear esta pausa, no solo evitas actuar en base a la emoción, sino que también permites que la razón tenga espacio para guiar tu respuesta.
Y esto, por sí mismo, ya es un gran acto de sabiduría. Otro punto crucial que este secreto revela es el papel de nuestra percepción en nuestro sufrimiento. Muchas veces no son los eventos en sí los que nos causan dolor, sino la forma en que los interpretamos. Marco Aurelio nos recuerda que lo que está frente a nosotros no es lo que nos hiere, sino nuestra opinión sobre eso. Si cambiamos nuestra percepción, podemos cambiar la experiencia emocional que tenemos en relación a un evento. Por ejemplo, imagina que estás atrapado en un embotellamiento. Tu primera reacción puede ser de frustración, ira o impaciencia. Puedes empezar a quejarte mentalmente del tiempo perdido, de la ineficiencia del tráfico o incluso de las personas a tu alrededor. Pero nuevamente, esta es solo tu percepción. El embotellamiento en sí es neutro, simplemente es lo que es. Tu frustración nace de tu interpretación. Estoy perdiendo tiempo. Debería estar en otro lugar. Pero, ¿y si, en lugar de eso, miraras esta situación como una oportunidad? Quizás sea el momento de escuchar un audiolibro, reflexionar sobre tus pensamientos o simplemente relajarte. Cuando cambiamos nuestra percepción, cambiamos nuestra experiencia emocional. Marco Aurelio nos ofrece otro poderoso aprendizaje. La mente se adapta y se transforma a lo que enfrenta. Esto significa que, si dejamos de reaccionar emocionalmente y aprendemos a ver las cosas con claridad, nuestra mente se vuelve más fuerte, más resiliente. El secreto aquí no es evitar las dificultades o desafíos, sino aprender a enfrentarlos con una nueva percepción. Cuando no reaccionamos impulsivamente, estamos entrenando nuestra mente para ser más sabia y equilibrada. En el día a día, aplicar este secreto puede ser transformador. En lugar de permitir que las emociones nos dominen, debemos aprender a desacelerar y cuestionar nuestras impresiones. ¿Acaso lo que estamos sintiendo realmente refleja la realidad? ¿Estamos juzgando las situaciones de forma justa? Al desarrollar este hábito, evitamos muchas acciones impulsivas que podrían traernos arrepentimiento y sufrimiento. Este secreto estoico nos enseña que el verdadero poder está en nuestras manos, o mejor dicho, en nuestra mente. No necesitamos ser prisioneros de nuestras primeras impresiones o de nuestros impulsos emocionales. Al cultivar la conciencia y la reflexión, podemos aprender a no reaccionar al impulso momentáneo. Y así, poco a poco, comenzamos a construir una vida gobernada por la sabiduría, y no por las emociones que vienen y van. 7. El peso de la emoción controlada. La emoción es como un fuego que arde en nosotros. Cuando se alimenta sin control, crece, consume y transforma todo a su alrededor en cenizas. Pero cuando se doma bien, el fuego también puede ser la luz que ilumina el camino en la oscuridad, la llama que calienta el alma en las frías noches de la vida. El secreto, por lo tanto, no está en extinguir la emoción, sino en aprender a controlarla y utilizarla de manera sabia y deliberada. La mente humana, en su esencia, es como un templo que debe ser mantenido en armonía. Las emociones pueden ser invitadas a entrar, pero jamás deben asumir el papel principal en el santuario. Actuar por emoción es permitir que el caos reine donde el orden debería prevalecer. Cuando nos dejamos llevar por impulsos irracionales, perdemos la visión clara de lo que realmente importa. Quedamos ciegos por el fuego momentáneo, ignorando las consecuencias que pueden surgir después de que la tormenta interna se calma. El estoicismo nos enseña que la verdadera fuerza radica en la moderación, en el equilibrio. Como dice Séneca, el alma no debe alterarse por emociones violentas. Estas emociones deben ser controladas y calmadas. Aquí reside la sabiduría, darse cuenta del momento en que el fuego de las emociones comienza a crecer y, en lugar de alimentarlo con leña, tomar el control, reducir su intensidad y transformarlo en una llama que calienta, pero no destruye. La emoción, cuando se controla, deja de ser una fuerza destructiva y se convierte en una herramienta para iluminar el camino de la razón. Imagina por un momento una vela encendida en medio de un cuarto oscuro. Esta pequeña llama es la emoción. A primera vista puede parecer inofensiva, pero si se deja sin control, puede extenderse y consumir todo a su alrededor. Ahora, visualiza a alguien con sabiduría, ajustando el tamaño de la llama. Ni muy alta ni muy baja, sino en la medida justa para iluminar sin causar estragos. Esto es lo que la sabiduría hace con nuestras emociones. El sabio no ignora sus emociones, las observa y las utiliza de manera constructiva. A diferencia de alguien que actúa impulsivamente, movido por el calor del momento,
espera, reflexiona, y solo entonces actúa. Comprende que las emociones son pasajeras y que la calma y la claridad de pensamiento son permanentes. Tomemos la ira como ejemplo. Cuando alguien nos provoca o nos trata con injusticia, la primera reacción natural es una explosión emocional. Queremos responder con la misma intensidad, devolver la ofensa con palabras afiladas o acciones precipitadas. Sin embargo, esta es la trampa de la emoción descontrolada. Una reacción impulsiva, alimentada por la ira, no solo nos perjudica, sino que también nos impide ver la situación en su totalidad. Es como intentar resolver un problema dentro de una sala llena de humo. La visión está nublada y nuestras decisiones se vuelven imprecisas. El estoicismo nos propone otro camino: el control de la ira, la moderación. En lugar de responder de inmediato, debemos alejarnos mentalmente de la situación y observar. Marco Aurelio decía: "La mejor venganza es no ser como aquel que te ofendió". Esta frase captura el poder de la acción controlada por la razón. Cuando actuamos con sabiduría, mantenemos nuestra dignidad intacta, mientras que el fuego de la ira se apaga por sí solo. La sabiduría nos libera del ciclo vicioso de agresión y reacción. El verdadero secreto de no actuar por emoción, sino con sabiduría, es entender que las emociones no son el problema. Son parte de nuestra naturaleza humana, y en muchos casos, son señales importantes. La ira, por ejemplo, puede mostrarnos que algo está mal, que hemos sido tratados injustamente. El miedo puede alertarnos sobre un peligro inminente. La tristeza puede hacernos reflexionar sobre el valor de las cosas que hemos perdido. Sin embargo, lo que diferencia al sabio del imprudente es la capacidad de transformar estas emociones en sabiduría. Cuando sentimos ira, debemos transformarla en asertividad calma. Cuando el miedo nos golpea, debemos convertirlo en cautela, pero nunca en parálisis. Cuando la tristeza nos encuentra, podemos usarla como un recordatorio de la impermanencia de la vida y de la importancia de valorar cada momento. La sabiduría es la alquimia que transforma el fuego salvaje de las emociones en una luz que guía nuestros pasos con serenidad. La práctica diaria de la filosofía estoica implica precisamente eso: la observación consciente de las emociones y la elección deliberada de nuestras respuestas. Al despertar, debemos reflexionar sobre los desafíos emocionales que podremos enfrentar durante el día. Tal vez alguien nos irrite o algo no salga como se planeó. Al prever estas situaciones, ya nos preparamos mentalmente para no reaccionar impulsivamente. Marco Aurelio en sus meditaciones aconsejaba: "Cuando despiertes por la mañana, di a ti mismo: encontraré personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y malhumoradas". Esta preparación mental nos fortalece y nos permite mantener la serenidad, incluso ante situaciones que normalmente nos sacarían de quicio. Al final del día, la práctica de la reflexión nos ayuda a revisar nuestras acciones y emociones. Pregúntate: ¿reaccioné con sabiduría hoy? ¿Hubo momentos en los que la emoción dominó mi razón? Este autoanálisis es esencial para el crecimiento y para la construcción de una mente fuerte y resiliente. El peso de la emoción controlada es una carga ligera de llevar, pues no nos sobrecarga con arrepentimientos o errores impulsivos. Al actuar con sabiduría, controlando el fuego interior, nos liberamos de las cadenas del impulso y nos convertimos en verdaderos maestros de nuestras acciones. El estoicismo no nos enseña a suprimir lo que sentimos, sino a transformar lo que sentimos en algo poderoso y dirigido. Cuando controlas tus emociones, no actúas en el calor del momento, sino en la claridad del pensamiento, y es en esa claridad donde reside la verdadera sabiduría. Si has llegado hasta aquí, felicitaciones por dedicar este tiempo a tu propia transformación. Ahora conoces los secretos estoicos para actuar con sabiduría, sin ser rehén de las emociones. Recuerda que la práctica diaria es lo que transforma estas lecciones en poderosas herramientas para tu vida. En cada momento, ante cada desafío, tienes la elección de actuar con calma y claridad, sin ser arrastrado por la tormenta de los impulsos. Si has visto hasta el final, comenta aquí abajo: "Hasta el final". Esto me mostrará que estás comprometido con tu viaje de autodominio. No te olvides de dar like y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perder ningún contenido. Y juntos continuaremos cultivando la sabiduría estoica en nuestro día a día. Te espero en el próximo video. Hasta luego.